Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios del repaso profético de los libros de Daniel y Apocalipsis. Todo este tiempo hemos venido hablando acerca de estos dos libros importantes que tienen que ver con las señales del fin y el segundo retorno de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, por las cosas que van aconteciendo en nuestro mundo, vamos notando que las profecías del Señor se cumplen al pie de la letra. Antes de poder iniciarlo, vamos a hacer con una oración. Bondadoso Dios que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, y te rogamos, Padre Santo, también que tu presencia nos acompañe para el estudio de tu santa palabra. A la vez que te rogamos por todos nuestros hermanos en el mundo entero, para que tú puedas, Señor, proteger a tu pueblo en medio de esta crisis que se ha levantado, Señor, en nuestro planeta. Confiamos en que tú eres nuestro protector y a la vez que, al igual que Daniel, el profeta, te imploramos, Señor, por tu pueblo, para que tú, Señor, en primer lugar, perdones el pecado de cada uno de tus hijos dentro de tu pueblo, que cada uno de nosotros podamos ser limpiados por ti. Y también te rogamos para que la gente en el mundo, Señor, tenga una oportunidad más de poder escuchar tu santo mensaje y tener así también la oportunidad de salvarse. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, estábamos hablando acerca de las profecías que vienen cumpliéndose de ambos profetas, de Daniel y del apóstol Juan que escribió el Apocalipsis. Ambos libros son totalmente relevantes para nuestros días. ¿Por qué? Bueno, porque a Daniel en el capítulo 12 y en el versículo 4 de su libro, Dios le dijo a través del ángel Gabriel las siguientes palabras. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Según esta parte de la profecía bíblica, se nos dice que este libro de Daniel iba a ser sellado especialmente para que pueda ser entendido solo en el tiempo del fin. Por otro lado, cuando leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, y en el versículo 3 nos dice lo siguiente: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sin duda estos dos libros son para el tiempo final. Ahora, haciendo el repaso, la primera profecía que hemos estudiado se encuentra registrada en Daniel capítulo 2. No vamos a estudiar, no vamos a repasar ya esas partes que no son proféticas porque eso es entendible, la parte histórica de ambos libros. Pero la parte de los símbolos es la que vamos a poder repasar rápidamente, como para poder ver la armonía que existe entre el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. La primera profecía la encontramos en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Y allí se registra el famoso sueño de la estatua de Nabucodonosor. ¿Qué cosa se nos menciona en esta imagen de Nabucodonosor? Aquí la tenemos a la imagen, podemos verla. Está distribuida en cuatro partes: la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y la parte de los pies con una extraña mezcla de hierro con barro cocido. Ahora, a medida que hemos ido estudiando, descubrimos que la cabeza de oro representa el imperio de Babilonia. Cuatro imperios están representados en la imagen. El imperio de Babilonia existió entre el año 609 y el 538 a.C. Y a este imperio de Babilonia, que fue poderosísimo, que está registrado como la cabeza de oro, le siguió el pecho de plata. La parte del pecho de plata representaba el imperio de los medos y de los persas. Por eso es que nosotros vemos los dos brazos allí representados como Media y Persia. Por otro lado, también hemos estudiado que el tercer imperio que seguiría a este de Media y de Persia sería el imperio griego, representado por la parte del vientre de bronce y que existió desde el año 331 a.C. hasta el año 168 a.C. Dicha potencia llegó a gobernar, según la Biblia, toda la tierra, y esto sucedió en los tiempos de Alejandro el Grande. A este imperio le siguió Roma, representado por las piernas de hierro. Las piernas de hierro, cada una representaba la división del imperio romano.
puesto que Roma se dividió en dos, formando lo que es Roma de Oriente con Roma de Occidente. Pero más allá de eso, la profecía sigue avanzando hasta los pies, donde se encuentran 10 dedos en una mezcla de hierro con barro cocido. Dicha mezcla y dicha división en 10 dedos representaba a la división romana que sucedió en el año 476 después de Cristo con la invasión de las tribus bárbaras. Roma queda fraccionada en 10 partes, que fueron los érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, burgundios, suevos, lombardos, francos, anglosajones y germanos. Muy bien, una vez hecha esta división en el año 476, vimos que todos estos reinos buscarían hacia el final del tiempo hacer alianzas humanas. Dichas alianzas nos dice en el libro de Josué, capítulo 9, versículos 6 y 15, que serían tratados de paz entre todas las naciones. Para que se llegara a eso, habrían intentos de querer formar un quinto imperio, y este intento primero lo realizó la Iglesia, en el año 538 después de Cristo, cuando la iglesia toma el mando como una potencia en la edad oscura, la edad media. Entonces buscó tratar de alcanzar por medio de alianzas político-religiosas y dominio sobre las demás naciones este gobierno mundial. Pero las profecías de Daniel nos indican que dicho poder no alcanzaría este propósito. Así que entonces, para 1798, Napoleón Bonaparte decide formar ese quinto imperio. Pero resulta que las profecías nos indican que tampoco éste podría lograrlo, y en la batalla de Waterloo vino su derrota. Más adelante vemos la historia de Adolfo Hitler intentando también el mismo propósito de gobernar toda la tierra. Pero según la profecía, tampoco éste lo alcanzaría y en 1945 sus intentos quedaron frustrados. Pero para ese año se levantó la Organización de las Naciones Unidas en cumplimiento de lo que decía la parte de los pies, donde está la alianza, las alianzas humanas que se formarían según el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 43 de su libro. Tal es así que entonces, cuando se forma la Organización de las Naciones Unidas, inmediatamente todas estas naciones se ponen de acuerdo y forman un Consejo de Seguridad para la paz y la seguridad mundiales, una alianza de naciones que buscarían la paz y la seguridad. Para dicho tiempo, la profecía nos indica que se establecería el reino de Jesucristo y sería un reino sin fin. El apóstol Pablo, por su parte, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 3, como es un repaso, no estoy mostrando ahora los textos, pero esto ya lo hemos leído en los temas. En Primera de Tesalonicenses nos dice que hacia el final del tiempo, cuando Cristo estuviera por regresar, todas las naciones, todo el mundo buscaría un acuerdo de paz y seguridad, y entonces vendría destrucción repentina. Aunque en 1945 la Organización de las Naciones Unidas comenzó a buscar estas alianzas, todavía para ese tiempo no se cumplieron sus propósitos. ¿Por qué? Bueno, porque todavía habían dos naciones que se encontraban en tremendo conflicto y ambas eran potencias sumamente fuertes. Estamos hablando de la Unión Soviética y de los Estados Unidos de Norteamérica. 45 años de Guerra Fría. Durante ese periodo no se pudo alcanzar los ideales de paz y seguridad mundiales. Pero pasados esos 45 años, para la fecha de 1990, cuando cae la Unión Soviética, la antigua Rusia, esta Unión Soviética, al caer en el tiempo de la perestroika, deja lugar solo a una potencia para que gobierne la Tierra, que vendrían a ser los Estados Unidos de Norteamérica. Para dicho año, en 1990, estaba gobernando en los Estados Unidos George Bush padre. Este presidente declaró: ahora con la caída de la Unión Soviética, tenemos la esperanza de un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial en el que todas las naciones se van a unir por la paz y la seguridad, a fin de que puedan todos formar un solo gobierno mundial y que ya no haya una ley de jungla en otras naciones, sino que existe una sola ley mundial para todas las naciones en ese nuevo orden. Desde 1990 entonces se empieza a luchar por este propósito.
para 1995, la Organización de las Naciones Unidas estaba cumpliendo su 50 aniversario. En dicha fecha, se buscó el poder entre todas las naciones, buscar un día para que firmen un acuerdo para la paz mundial. Se citaron para Birmingham, en Inglaterra, para 1998. Pero resulta que desde 1997, mientras ellos empezaban a decir paz y seguridad, comenzó la destrucción. ¿Cómo así? La corriente del Niño. Y se vieron terremotos, incendios, inundaciones, tempestades. En 1998, la corriente de la Niña. Para el año 2000 nos estaban diciendo ya que empezaba el calentamiento global. Dicho calentamiento global, con todos sus desastres, comenzaría a hacer efecto sobre la Tierra. Pero pronto se le cambió el nombre al calentamiento global por el famoso nombre del cambio climático. ¿Debido a qué? A que demasiados científicos comenzaron a declarar que en realidad no existía el calentamiento global, sino más bien la manipulación de nuestro clima. Por eso ahora se le conoce con el nombre de cambio climático. Sin embargo, esto todavía sigue en discusión, pero sea lo que fuere, la profecía venía cumpliéndose detalladamente en cada asunto en particular. Para entonces, la profecía de Daniel capítulo 2 nos dice que buscarán alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro como el hierro no se junta con el barro. Seguirán siendo varias naciones, pero entre todas estarán acordando que haya una globalización, una conglomeración de todas las naciones para que estén unidas en un mismo propósito. Bueno, en esos días dice la Biblia que una piedra se desprende del monte y cae sobre los pies de la imagen. Y cuando cae sobre los pies de la imagen, la pulveriza por completo y la piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. También descubrimos, mientras estudiábamos esta profecía en Zacarías capítulo 12, versículo 3 y 9, que esa piedra representa en primer término al pueblo de Dios dando el fuerte pregón al mundo entero, el último llamado de salvación. Y con ese último llamado caen como una piedra sobre este intento de alianzas de paz y seguridad, destruyendo por completo esta falsa idea y haciendo que el mundo se prepare para la segunda venida de Cristo. Obviamente no todos lo aceptarán este mensaje, pero sí una buena cantidad suficiente como para salvarse. Y aunque comparada con el mundo entero será simplemente poquísima gente la que aceptará el Evangelio, aún así por este mundo que tenemos de tanta gente, será un buen número para poder entrar en el camino de la salvación. En esos días el pueblo de Dios termina su obra. Pero por otro lado, la piedra también representa a la segunda venida de Cristo, que vendrá a destruir físicamente a todos estos poderes que se levantaron contra la verdad para ser totalmente aniquilados. Pues en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, la Biblia dice que Jesucristo viene para destruir a los que destruyen la tierra. Estos serán los poderes que estarán destruyendo la tierra en una ansia de querer buscar el poder económico. Bueno, vaya, con las cosas que están ocurriendo en estos días, parece ser que así fuera, porque tenemos por ahí algunas noticias de un sitio y de otro que nos van contando algunas cosas que nos pueden hacer pensar que en realidad el propósito de la economía estaría detrás. Leía y escuchaba por ahí, comentábamos acerca de una noticia que tiene que ver con la economía y cómo es que detrás de este propósito de los famosos, la moneda, de la famosa moneda electrónica, se podría estar intentando que la gente ahora tenga miedo a utilizar la moneda papel y la moneda metálica por no contagiarse con el famoso virus que tenemos ya como una pandemia, ¿no? El coronavirus. Y entonces, por esa razón, algunos han declarado que podría ser que en un intento de no contagiarse cambien por la moneda electrónica. Sin duda podría ser así. Por otro lado, hay otro grupo que declara que el propósito es por el calentamiento global, debido a que el calentamiento global ha aumentado, entonces lo que quieren es reducir población para que no haya más calentamiento global. Sin duda podría ser también así. Por otro lado, se ha declarado que también lo que se quiere es reducir población y sobre todo la población mayor con el propósito de no tener que seguir pagando pensiones. Y esto lo declaró Lagarde en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, podrían ser estas las causas. Averígualas tú, busca en el Internet acerca de lo que podría estar pasando en cada una de estas situaciones. Sin duda, la verdad es que la Biblia dice
que estos poderes, en su búsqueda de querer establecer su gobierno mundial, se verán truncados y frustrados por la presencia de Jesucristo que cae como una piedra hacia este intento de formar su gobierno único en toda la tierra. La piedra está simbolizada por Jesucristo, pues en Efesios 2:20 dice que Cristo es la piedra del ángulo. Muy bien, pero por otra parte también la montaña, el monte que se forma después de que cae esta piedra, representa en primer término al pueblo de Dios, según Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Cuando esta piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra, el profeta Isaías dice que ese monte es el pueblo de Dios que llevará la ley y el evangelio al mundo entero. La ley y los profetas. Todo el mundo conocerá la palabra de Jehová y antes de que se cierre el tiempo de gracia tendrá la oportunidad de entender toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso, después de este seminario de Daniel y Apocalipsis, hemos dicho que vamos a estudiar cada porción de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis para que todos lo comprendan bien. Ahora, siendo así, una vez que el Evangelio sea predicado en toda la tierra, se forma esa grande montaña, que es la del pueblo de Dios comunicando el mensaje del tercer ángel. Ese monte se llama el monte del tercer ángel, donde los 144.000 con la proclamación de los tres ángeles estará comunicando al mundo el último llamado divino. El pueblo de Dios es llamado a realizar esta obra. Es de ahí, de ese monte del pueblo de Dios que tiene la ley y el evangelio adventista del séptimo día, de donde se desprende una piedra que va a destruir por completo los intentos de ese gobierno mundial. Ese grupo proclamará el último evangelio de misericordia y tú, querido hermano, estás invitado a ser participante de ese grupo para terminar la obra del Señor. El monte también tiene una segunda representación. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, se menciona que los 144.000 fueron vistos en el monte de Sión habiendo vencido a la bestia y a su imagen. ¿Eso qué quiere decir? Que estos 144.000 que llevan el tercer ángel al mundo entero combatirán tesoneramente contra la bestia y su imagen y los vencerán. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Muy bien. Esto es lo que se nos presenta en Daniel capítulo 2 y sin duda estamos viviendo en la última parte ya de este capítulo, donde estamos viviendo en el tiempo de las alianzas humanas y la proclamación del evangelio final para toda la tierra, lo que significaría que queda poco tiempo para que el reino de Cristo, el quinto imperio, se establezca en la tierra. La Biblia no dice que los hombres lograrán su imperio mundial. Lo que dice es que Cristo vendrá a establecer un reino sin fin. Muy bien, eso es Daniel capítulo 2. Ahora, pasamos ahora a Daniel capítulo 7, donde se hace un registro también muy paralelo al de Daniel capítulo 2. Habiendo tenido la base de Daniel capítulo 2, va a ser fácil que entendamos Daniel capítulo 7. Ahora, lo que quiero hacer es mostrar el paralelismo y el gran parecido que existe entre el libro de Daniel y el Apocalipsis y la armonía que se presenta entre estos dos libros. Ambos libros están totalmente unidos en todos sus símbolos y figuras. Lo que dice un libro lo dice el otro, solo que el de Apocalipsis nos abre toda la revelación completa de los hechos que ocurrirían cuando el tiempo estuviera cerca. Daniel nos lleva hasta el tiempo del fin, para 1798. Ya Apocalipsis nos lleva desde 1798 hasta el fin del mundo. Interesante. O sea, Apocalipsis continúa la historia que dejó Daniel en 1798. En Daniel 7 encontramos ahora a cuatro bestias. Las cuatro bestias representan en esta ocasión a las mismas cuatro naciones de Daniel 2. Tenemos, por ejemplo, el león, que representa el imperio de Babilonia. Dicho imperio existió desde el 609 hasta el 538 a.C. Luego le sigue el oso, que representa a los medos y a los persas. Y sabemos que representa a los medos y a los persas porque este imperio representado por el oso tiene tres costillas entre sus dientes que dijimos cuando estudiamos que representaban a tres naciones que los medos y los persas habían derrotado. Vale decir, a Lidia, Egipto y obviamente a León, que es Babilonia, a quien el oso derrotó. Pero luego después del oso viene un leopardo con cuatro cabezas, que representaba al imperio griego. Las cuatro cabezas representan
a la división de Grecia, cuando Alejandro el Grande no dejó su reino ordenado y a la edad de 33 años Alejandro el Grande desaparece en la historia porque no se sabe si fue asesinado, si lo mataron o se murió por causas de sus desórdenes sociales que llevaba él. Pero bueno, el hecho es que Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco toman este imperio y se lo dividen. Y de esa manera comienza toda una historia que seguiría hasta el periodo de la llegada de Jesucristo, de lo cual vamos a hablar en otro capítulo, que es el capítulo 11. Ahora bien, dicho poder de Grecia llegó hasta el año 168 a.C., cuando fue derrotado por la famosa bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos sobre su cabeza. También descubrimos que esta cuarta bestia representa al imperio que derrotó a Grecia, vale decir Roma, en el 168 a.C. en la batalla de Pydna. Y Roma llega hasta el año 476 por el lado del oriente, cuando es dividida por el fraccionamiento de la invasión de los 10 reinos bárbaros, que son los mismos 10 dedos de los pies que vimos hace un momento en la estatua. Tal es así que entonces, una vez hecha esta división, en Daniel 7 hay ahora un trozo más de historia que se incluye. Ahora quiero recordarte, la Biblia y la historia universal deben ir paralelas, porque si es una profecía anticipada, debe coincidir con todo lo que dice la historia. Según la historia universal, habrían imperios célebres que vamos a contar solo desde el momento en que Daniel los menciona. Babilonia, Persia, Grecia, Roma, el papado, Estados Unidos, y la Biblia dice que después de eso resurge el papado y llega el fin de la historia. Ahora, hoy estamos viviendo, habiéndose ya cumplido hasta la parte de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que significa que la Biblia nos tiene que llevar precisamente por esa línea y llegar hasta la última potencia mundial que tenemos hoy. Que dicho sea de paso, Estados Unidos todavía va a presionar con más fuerza para demostrar su enorme poderío. Pero bien, volviendo al asunto, resulta que una vez que se divide este imperio en 10, se nos presenta la imagen de los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Así que entonces, aquí nosotros podemos ver a ese cuerno pequeño con los demás cuernos. De los 10 cuernos nos dice el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 24, que 3 de ellos caerían y en su lugar subiría uno. Y en el versículo 8 nos dice que tenía ojos y que tenía boca. Ahora, dicho poder mencionado acá descubrimos que representa a la potencia de Roma religiosa, que es la continuación de la Roma pagana, la Roma que no era cristiana. Entonces el cuerno pequeño solo es la continuación que sale de ese mismo poder que es Roma representado por la cuarta bestia. O sea, hasta aquí estamos viendo que la historia se cumple detalladamente, sin ningún error. De dicho poder, como para poderlo identificar, el profeta Daniel dice que en primer lugar blasfemaría contra Dios llamándose como Dios. Y la Biblia nos dice en San Juan 10, 30 y 33 que llamarse como Dios significa ponerse el nombre de Padre. Y este poder del papado se puso el nombre del Santo Padre. Así se cumplió que blasfemó contra Dios. Pero esto es historia, solo estamos contando lo que dice esta profecía para identificar este poder. Muchos piensan que cuando se habla de esto se está atacando religiones, pero como te darás cuenta, lo que estamos haciendo es descubrir si se cumplió o no la profecía, porque lo que nos interesa no es si es tal religión o tal otra. ¿Por qué? Porque no tenemos conflicto con ninguna religión, solamente queremos saber cuál es la verdad que las profecías nos declaran para los últimos días. Y cuando nosotros descubrimos a este poder, este es el que blasfemó contra Dios, el sistema del papado. Pero más aún se nos dice, quebrantará a los santos del Altísimo, de lo cual Daniel, en el capítulo 7, verso 21, nos dice que quebrantar a los santos del Altísimo es hacer guerra contra los santos y vencerlos. La Biblia le llama santos a aquellos que siguen la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, dice San Juan 17, 17. Lo que significaría que los santos de Dios son aquellos que creen en la Biblia, creen en la palabra y la defendían. Y todos aquellos que creían en la Biblia y la defendían durante la Edad Media, resulta que fueron perseguidos por el poder del papado. Y por eso se dice que los santos del Altísimo fueron quebrantados o destruidos por este poder. Sin duda todo se cumple al pie de la letra hasta allí. Pero más aún se dice de este poder
que tendría la autoridad por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Según la Biblia, esta frase profética equivale a 1260 días, y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 y versículo 6, donde se dice que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo equivalen a 1260 días proféticos. Lo que significaría que 1260 días deben de ser buscados para saber cómo se está, con qué significa este símbolo de los 1260 días. En Ezequiel capítulo 4, versículo 6, se nos dice que los días proféticos deben ser contados como años, lo que nos daría un total de 1260 años de dominio del poder papal en la Edad Media desde el momento en que se levantó como el poder religioso. ¿Cuándo fue eso? Fue en el año 538 de la era cristiana, cuando el sistema del papado fue reconocido por Justiniano, emperador de Roma, quien le entregó el dominio y la autoridad religiosa a Virgilio I y lo nombró sumo pontífice. Muy bien, desde esa fecha del 538 después de Cristo, debemos contar 1260 años y llegamos a la fecha de 1798, año en que dicho poder cae en manos de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte entonces se lleva preso al Papa Pío VI y lo deporta hasta Valencia en Francia, donde finalmente por el maltrato no pudo soportar y pereció. Ahora bien, ¿cuándo murió Pío VI? Entonces la iglesia perdió su autoridad. Y así se cumplió esta profecía de Daniel capítulo 7 hasta el versículo 25. Pero dicha profecía ahora tiene su continuación en el libro del Apocalipsis, donde vemos otra nueva imagen, una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, esta bestia, en su conformación, tiene las características de las 4 bestias anteriores. En primer lugar, se dice que la bestia era semejante a un leopardo que tenía una boca de león, que tenía las patas de un oso y tenía el poder de un dragón. Así que entonces esta bestia ahora está juntando a las 4 anteriores de Daniel capítulo 7 y por eso se entiende que es la continuación. Pero en esta ocasión se ve que los 10 cuernos de la bestia dice que tenían 10 coronas, lo que significa que el poder de la bestia aquí representado debe existir después de la división de los 10 reinos porque ya están coronados, lo que significa que dicho poder debía aparecer después del 476. Más aún se dice que en una de sus cabezas había un nombre blasfemo. El nombre blasfemo es llamarse Santo Padre. Por tanto, está representando al poder papal que se levantó en el año 538 después de Cristo, luego de la división de los 10 reinos que ya estaban con sus coronas. De dicho poder se declara que también perseguiría por 42 meses al pueblo del Señor. Y en efecto, 42 meses equivalen a 3 años y medio o 3 y medio tiempos o 1260 días, que vendrían a ser los 1260 años de dominio papal. Pero más aún descubrimos que una de sus 7 cabezas le fue herida mortalmente. Y en la Biblia dice que las cabezas representan a montes, a los 7 montes. Apocalipsis 17, versículo 9 dice las 7 cabezas son 7 montes. Estos 7 montes son los 7 montes de Roma, las 7 colinas. Y uno de estos montes le es herido mortalmente. ¿A qué representa? Bueno, sencillo. Uno de los montes que le fue herido mortalmente fue el Monte Vaticano, puesto que para dicha fecha de 1798 se le quita al papado los estados pontificios del Vaticano. Y luego se dice que esta herida mortal de esta cabeza le sería sanada. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, sencillo, porque para el año 1929, Benito Mussolini llevó a cabo un tratado, el famoso Tratado de Letrán con Pío XI, que era el Papa entonces en el Vaticano. Y cuando se realiza este tratado, se le devuelve los estados pontificios del Vaticano. Se sana prácticamente su herida, pero no por completo, porque algo faltaba. Porque en esa ocasión, cuando se llevó a cabo el acuerdo de Letrán, se declaró que al Papa se le devolvían los estados pontificios del Vaticano, se le devolvía todo el dinero y las riquezas que Napoleón Bonaparte le había quitado, se le devolvía la autoridad
de poderse gobernar a sí misma como iglesia y se le devolvía la soberanía al papado para que sea el gobernante del Vaticano. De estos acuerdos, uno no se cumplió. ¿Cuál? El devolverle su autoridad para gobernarse a sí misma, la iglesia. ¿Cuándo llegó a cumplirse dicho acuerdo por completo? Cuando Benedicto XVI, en el año 2009, hace el reclamo a la Organización de las Naciones Unidas para poder tomar la autoridad de gobernarse a sí misma con sus propias leyes. Y esto fue aceptado debido a que se pidió que en el Vaticano se pudieran establecer estos derechos de la propia Iglesia por causa de que Italia estaría dando apoyo a nuevas leyes que contradecían a las ideas de la Iglesia. Uno de estos, algunos han dicho que podría ser la famosa ideología de género, que ellos no aceptarían y que por esa razón era necesario divorciarse de las leyes italianas. Entonces se logró esto y se divorció la iglesia de las leyes italianas, ¿correcto? Y desde ese momento entonces comenzó a gobernarse con con su propio derecho canónico. Hoy por hoy, el Vaticano es reconocido como una nación-estado con derecho a participar en la Organización de las Naciones Unidas. Teniendo eso en cuenta, la Biblia continúa diciendo en el libro de Apocalipsis capítulo 13 que este poder del Vaticano resurgiría y que el mundo entero lo adoraría. Y sin duda, después del año 2009, en el año 2010, se presenta la carta abiertamente de Caritas in Veritate, la carta apostólica de Benedicto XVI, en la cual reclamaba un solo gobierno mundial, una sola autoridad mundial, una sola ley mundial, un solo banco mundial, una sola moneda mundial, una iglesia mundial. Bueno, desde ese momento hemos empezado a ver que ha empezado a correr este propósito. ¿Por qué? Porque para el año 2014, sorprendentemente, Simón Pérez, el expresidente de Israel que ya no existe, este hombre conversó con el Papa Francisco I y le dijo, ¿sabes que en el año 1997 formamos la IRU, la Iniciativa de Religiones Unidas? Y dentro de nuestro acuerdo de la Carta de la IRU, habíamos dicho que estábamos esperando un papa en el futuro que se encargaría de poder reunir a todas las religiones y ser Dios para todas las creencias, y que en dicha fecha, cuando este papa llegara, entonces este sería Dios para todo el mundo, y que formaríamos con eso la Organización de las Religiones Unidas, la ORU. Por esa razón, este actual Papa Francisco I comenzó a recorrer el mundo entero para lograr este propósito. ¿Cómo? Formando alianzas con todas las naciones para la paz y la seguridad mundiales. Hecho esto, entonces la profecía bíblica nos dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Sin duda, estamos viviendo ya en ese periodo final. Pero esta secuencia del poder de la bestia todavía continuaría. Aparecería un siguiente poder que buscaría una alianza con el poder papal para formar un bloque mundial. Y cuando apareciera este poder sería acompañado de otro más. ¿Quién? Habría un poder más que haría alianza con estos dos poderes. De eso vamos a hablar en nuestro próximo tema. Hasta aquí hemos llegado a descubrir lo que dice Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 13. Pero Apocalipsis 13 continuará hasta Apocalipsis 17, donde termina toda esta secuencia del mismo poder. Por eso lo que estoy haciendo es hacer un resumen de ambos libros y mostrar cómo están vinculados el uno con el otro. Y en el próximo tema necesitamos ver a este otro poder y a otros dos siguientes poderes. En realidad es un poder más, pero que va a formar una alianza que en el capítulo 17 va a formar un solo bloque. Vamos a la siguiente imagen. Allí vamos a encontrar a otro poder que es el del dragón, con el cual se van a realizar estas últimas alianzas. Y finalmente, vamos a la siguiente imagen, vamos a ver allí cómo se alcanzarán estas alianzas para poder formar un gobierno mundial. Hasta aquí, querido hermano, que Dios pueda habernos hecho entender cuán importante es conocer estos eventos finales, porque al conocer estos eventos finales sabremos cómo tenemos que ponernos de parte de Dios.
y así obedeceremos los mandamientos de Dios. El conocer esto hace que sepamos de qué lado nos ponemos y al hacerlo ya estamos guardando los mandamientos de Dios. Muchos intentan guardar los mandamientos con sus propios esfuerzos humanos, luchan por cumplir cada precepto y no lo lograrán. ¿Por qué? Porque la profecía ha sido dada para hacer que sepamos lo que viene y de acuerdo con eso vivamos frente a lo que viene, y el vivir así ya es guardar los mandamientos de la ley de Dios, puesto que en toda esa vivencia frente a lo que se viene estaremos cumpliendo con cada uno de los 10 preceptos y las enseñanzas completas que nos da la Biblia. Por eso es necesario que tengamos que repasar todos los demás temas bíblicos. Dios te bendiga, querido hermano. Vamos a hacer una oración para poder terminar con nuestro tema de hoy. Bondadoso Dios que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos has dado a comprender tu palabra en el día de hoy. Y te rogamos que nos ayudes a ponerla por obra y atesorarla en nuestras mentes y corazones y a compartirla, sobre todo, con quienes todavía no la conocen, a fin de que podamos, Señor, ser de aquellos que guardarán tus mandamientos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a todo tu pueblo en el mundo y cuida, Señor, de cada uno de ellos para que en medio de estas crisis tu pueblo sea protegido especialmente por ti, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.